Pedro Sánchez, en la sesión de control al Gobierno del Senado. Trabajamos sin tregua para vacunar en este primer semestre al 70% de la población. Estoy satisfecho con el funcionamiento del Gobierno de coalición, nos unen más cosas que las que nos separan. La vacunación, la recuperación y la protección social deberían ser la hoja de ruta del nuevo Govern en Cataluña. Los españoles llevamos ya un año sufriendo las consecuencias de la pandemia en sus dos crudas facetas, la económica y la sanitaria. Me dirá que esto es una situación grave en España, pero que lo es también en otras naciones de la Unión Europea. Y es cierto, pero aquí, señor Sánchez, con usted al timón, hay dos diferencias fundamentales. La primera de ellas es que usted añade al país otra crisis adicional a las dos que ya tenemos. Añade la crisis institucional que se genera al cuestionar desde dentro de su Gobierno la salud de nuestra propia democracia. Sinceramente, a nosotros nos da igual si su relación con Iglesias es un matrimonio a palos o es una relación idílica. Nos es indiferente. Lo que nos preocupa, y mucho, es que el presidente del Gobierno de una democracia consolidada como la nuestra tarde varios días en salir de la cueva para justificar su silencio ante la violencia callejera auspiciada desde dentro de su propio Gobierno. El que calla otorga, señor Sánchez, y usted ha otorgado el beneficio de la duda a quienes piensan que no ha tenido la valentía o el liderazgo para poner en su sitio a quienes alientan y excusan a los alborotadores callejeros. Y calla porque precisamente esos son sus socios. Y molestar a los socios que le sostienen a usted es siempre para usted la última alternativa. No sé si se le ha pasado por la cabeza en estos días decirle al señor Iglesias que justificar a quienes revientan escaparates para robar las tiendas de telefonía móvil no es realmente muy útil para lograr la normalidad democrática. Y por favor no se excuse en esa idea que se han inventado y que tratan de vendernos, de que en realidad usted está hasta el moño del señor Iglesias, pero que es mejor tenerlo dentro que fuera del Gobierno. Él no es el poli malo y usted el poli bueno del Gobierno, señor Sánchez. No, él es culpable, pero usted es cómplice. Y que un presidente del Gobierno sea cómplice y permita que desde su Ejecutivo se aliente y justifique la violencia, no solo es grave, señor Sánchez, es que además tiene un nombre. Eso sí es anomalía democrática. Y cuando ha hablado, y lo ha hecho varios días más tarde, nos ha dejado uno de esos eslóganes que recuerdan a aquellos otros de salimos más fuertes o hemos vencido al virus. Esta vez es haré frente a cualquier forma de violencia. ¿Nos puede explicar qué significa en lo concreto esa frase? ¿Qué es en lo concreto lo que va a hacer para evitar situaciones de violencia como las que hemos vivido o para poner en su sitio a quienes la alientan o la excusan? ¿Vamos a tener solo palabras o vamos a tener por primera vez un acto de liderazgo, señor Sánchez? ¿Hace falta que le dé alguna pista de lo que tiene que hacer? Hoy no ha venido, pero lo tiene solo a un escaño de distancia. La segunda diferencia con el resto de países de Europa es la ausencia de medidas eficaces por parte de su Gobierno en lo sanitario y en lo económico. La crisis sanitaria solo se va a arreglar de una manera, con la vacuna. La vacunación debe ser la prioridad de cualquier líder político en Europa. Dígame, ¿cuándo suceda en unos meses que lleguen las vacunas a España de forma masiva, cuando se solventen los problemas de producción? ¿Va a tener desarrollado un verdadero plan de vacunación coordinado o vamos a pasar el bochorno de ver vacunas en almacenes sin capacidad técnica y humana para administrarlas por falta de un plan nacional, mientras sigue habiendo fallecidos? Lo mismo sucede con los millones de personas que sufren las consecuencias de la crisis económica derivada de la pandemia. Déjeme que hoy aquí le ponga voz a los miles de hosteleros que han visto cómo su actividad se reduce total o parcialmente fruto de decisiones sanitarias y que no tienen la posibilidad de preguntarle directamente a usted si no cree que con la que está cayendo el presupuesto de la nación debería apoyar a estos hosteleros con ayudas directas, como sí están haciendo en otros países de Europa. A los hosteleros
No les sirven los préstamos sin interés. Necesitan ayudas, señor Sánchez, necesitan ayudas directas y las necesitan ya. Crisis institucional, crisis sanitaria y crisis económica. Ya habrá deducido mi pregunta de hoy sin mucho esfuerzo. Por tanto, ¿tiene el presidente previsto alguna medida efectiva e inmediata para alguna de estas tres crisis? Gracias, señoría. Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Maroto. Señoría, en fin, usted más que una pregunta lo que plantea es un juicio. Viene aquí, suelta el juicio y, por tanto, no entramos en una conversación, en una suerte de dialéctica en la que podamos cada uno de nosotros contraargumentar con elementos y con hechos y no con suposiciones y con ficciones que ustedes vienen utilizando de manera reiterada desde que empezó esta legislatura y también la pandemia. Mire, yo tengo que decirle lo siguiente. Es efectivamente la primera experiencia que tenemos de gobierno en coalición. Como he dicho en muchas ocasiones, es la experiencia la madre de la ciencia, también en lo que representa la coalición. Si no, pregúnteselo a algunos compañeros suyos que están gobernando en coalición también con otras fuerzas políticas a nivel autonómico, no muy lejos de aquí, por ejemplo, la Puerta del Sol, señoría, pero en todo caso no quiero entrar en ello. Lo que le quiero decir es que yo, como presidente del Gobierno, me manifiesto satisfecho con el funcionamiento del Gobierno de coalición durante este año largo que llevamos de legislatura. Y se lo digo claramente, señoría, porque es cierto que somos dos fuerzas políticas distintas, es cierto que provenimos de culturas políticas diferentes, pero es cierto también, señoría, que nos unen más cosas de las que nos separan. Y lo que nos une es la agenda que necesita España para los próximos 3 años de legislatura. En primer lugar, la salud, en segundo lugar, el empleo y, en tercer lugar, la protección social, que es precisamente lo que ha venido haciendo el Gobierno desde el principio de la pandemia. Le diré, por ejemplo, señoría, somos un Gobierno que tiene 155 escaños en el Congreso de los Diputados y, por tanto, no tenemos una mayoría parlamentaria absoluta. Es decir, no solamente tenemos que negociar dentro de la coalición, sino que también tenemos que negociar con otras fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados. Y eso hace, efectivamente, que hayamos apelado no solamente con la emergencia sanitaria, económica y social, sino también, a lo largo de la legislatura, a la unidad. A la unidad, señoría. La unidad salva vidas, salva empresas, salva empleos. Y yo lo que le pido al principal grupo parlamentario de la oposición, tanto en el Congreso como en el Senado, es que tiendan la mano, que apoyen al Gobierno en aquellas cuestiones que consideren que son de interés general y en beneficio de la ciudadanía española. Y no utilicen la pandemia, como vienen haciendo durante estos 12 largos meses de pandemia, en contra del Gobierno de España, en contra del interés general de los españoles. Fíjese, con la unidad, señoría, con la unidad hemos logrado cosas muy importantes. Hemos logrado, por ejemplo, el pasado mes de julio del año 2020, un acuerdo histórico, 140.000 millones de euros, no solamente para recuperar la economía, que lo vamos a hacer durante este año, sino también para transformar nuestra economía. Con ese acuerdo, con esa unidad, señoría, hemos logrado sentar a sindicatos, a empresas, también a los distintos ministerios implicados y hemos financiado por más de 40.000 millones de euros durante estos 12 meses los ERTEs que han permitido, hasta incluso en los momentos más difíciles, proteger a 3.600.000 trabajadores y trabajadoras. También miles y miles y miles de millones de euros a través de los créditos ICO para garantizar el sostenimiento del tejido productivo en nuestro país en los momentos más duros del confinamiento. Con la unidad también, señoría, después de 2 años de bloqueo, hemos logrado tener unos presupuestos acorde con la coyuntura económica, política y social del país y, en consecuencia, con las necesidades sociales de nuestros compatriotas. ¿Y dónde han estado ustedes, señoría? Ahora que se dibuja la recuperación, ahora que la pandemia está dibujando un panorama y un orden internacional completamente distinto, ¿dónde está el Partido Popular? ¿Van a seguir haciendo lo que hicieron el año pasado? ¿Entorpecer, bloquear, difamar, calumniar todo lo que han hecho durante estos últimos meses? ¿O van a ayudar al país, señoría? ¿Van a ayudar ustedes al país, sí o no? La reflexión, señoría, que le vengo haciendo desde el principio de la legislatura y más después de lo ocurrido el pasado 14 de febrero en Cataluña, es que ustedes tienen una decisión muy difícil, pero muy importante para el país que tomar. Y es si toman el camino de la moderación o toman el camino de la perdición, que es seguir agarrados a la ultraderecha en este país. Y le diré una cosa, señoría, le diré una cosa, y no lo digo desde un falso paternalismo. No, se lo digo muy en serio, señorías. Le digo una cosa, señoría.
yo y este Gobierno no es su adversario. A nosotros no nos alegra que el Partido Popular le vaya mal, ni en Cataluña ni en España. Senador Maroto. Sí, señor Sánchez, si no le gusta lo que le digo, no confunda una pregunta extensa con 3 cuestiones concretas a un juicio. Yo no le hago juicios, no se las voy a hacer. Le he hecho preguntas concretas y, además, todavía tiene el desparpajo de decirme que le une a su socio de Gobierno, en fin, políticas de prioridad como la salud y el empleo. De eso es de lo que le he preguntado. Jamás en 40 años largos de democracia ha habido en España una mayor lejanía entre las prioridades del Gobierno y la de los ciudadanos. Y hoy, otra vez, no es un juicio, son preguntas sin responder, las suyas. Hoy, ningún compromiso sobre el único plan de vacunación para toda España. No ha hablado de esto. Ni una sola referencia a las tan necesitadas ayudas directas para la hostelería. No ha hablado de esto. Y muchas palabras, muchas, pero todas huecas, sobre los ataques a nuestra democracia por parte de sus socios. Dice usted que está satisfecho con ellos. Tiene que mirarse mucho al espejo cada mañana para poder hacer esa afirmación, señor Sánchez. Precisamente hoy celebramos el fracaso del golpe de Estado del 23F. Pero no lo hacemos todos. ¿No le duele el alma, señor Sánchez, al ver que son precisamente sus socios de investidura los que dan la espalda a esta celebración? A lo mejor es porque aquel día, tras fracasar el golpe de Estado, se gritó «Viva la Constitución, viva la democracia, viva España». Y eso a ellos les duele tanto que les salen sarpullidos. Por eso le pregunto si no le duele el alma, porque gobernar España gracias a ellos, a lo mejor, eso sí, es anomalía democrática. Piénseselo, señor Sánchez. Gracias, señoría. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, vamos a ver, sobre el plan de vacunación, reiterarle que este es el Gobierno, junto con el Gobierno alemán, que presentó el primer plan estatal de vacunación en sus países. Llevamos trabajando desde el pasado mes de septiembre precisamente con las comunidades autónomas. Somos de los países que más estamos vacunando en menos tiempo en Europa y en el mundo, señoría. Por tanto, hombre, al menos agárrese a los datos y a los hechos, señoría. Sí, y además le diré una cosa. Yo agradezco no solamente a los profesionales sanitarios, sino también a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista y también por las suyas, el que estén precisamente desarrollando la vacunación en todo el territorio español. Sobre los ICOs y los ERTE, señoría, pero si nosotros ahora mismo estamos protegiendo a 900.000 trabajadores y trabajadoras como consecuencia del compromiso político que tiene este Gobierno de España para no dejar a nadie atrás. Ningún territorio y ninguna persona. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de aplazar las carencias e incluso también la devolución de los créditos ICO o otras medidas que vamos a tomar en las próximas semanas precisamente para sostener a este tejido productivo al cual usted hacía antes referencia, principalmente dañado y que esperemos que en el próximo verano puedan remontar la recuperación económica, como es el sector hostelero, como es el sector turístico. Señoría, ¿dónde están ustedes? Ustedes votan en contra en muchas ocasiones de esos reales decretos leyes. Ustedes no arriman el hombro. Ustedes están utilizando la pandemia para intentar derribar al Gobierno de España. Pero esta es la cuestión, señoría. Y así ustedes están cosechando derrota tras derrota y por eso tendrán que tomar una decisión. O a lo mejor ya la han tomado. Y es, efectivamente, seguir acomplejados con la ultraderecha española. En fin, yo le diré, como esta es una Cámara territorial, señora presidenta, señoría, y usted, como buen exalcalde de Vitoria, pues le interesa el devenir de su tierra, de Castilla y León, espero que me pille la ironía, le diré que las medidas que ha tomado el Gobierno de España que afectan a su territorio son 843 millones de euros del Fondo COVID, 17,7 millones de euros del Fondo Social Extraordinario que precisamente necesitan las comunidades autónomas para hacer frente durante el año pasado a esta emergencia sanitaria. 188.592 trabajadores protegidos con ERTE, 3.402 millones de euros en líneas ICOs a empresas de Castilla y León, 245,3 millones de euros en prestaciones extraordinarias para trabajadores autónomos. En definitiva, señoría,
el objetivo del Gobierno de España, la agenda del Gobierno de España se resume en 3 conceptos. El primero, el empleo, el segundo, la salud y el tercero, la protección social. Y ustedes, señoría, a por uvas, como siempre. Gracias, señor presidente del Gobierno.